El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Le doy muy buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos para celebrar nuestro 27º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las Naciones. Estamos estudiando la materia de hermenéutica y hoy estaremos entregando nuestra tercera enseñanza acerca de este tema tan fascinante. Yo creo que todo ministro de Dios debe conocer, debe saber manejar la hermenéutica para poder tener un ministerio fructífero, un ministerio efectivo, porque de esa manera todo ministro que conozca la hermenéutica sabrá dar una correcta interpretación de las Escrituras y de esa manera, entendiendo y teniendo esta interpretación correcta de las Escrituras, podrá enseñarla a nuestros hermanos en donde Dios le haya colocado o le ponga a predicar, a enseñar su palabra. Así que la hermenéutica, como ya hemos visto, es sumamente importante. Yo he dicho que para mí es una materia imprescindible, definitivamente. Hemos visto ya en la primera enseñanza, en el encuentro donde entregamos la primera enseñanza de la hermenéutica, una introducción que nos motivó a estudiar, a conocer acerca del tema. Pero en la segunda enseñanza que entregamos de esta materia, estuvimos analizando algunas cosas que ya arrojaron para nosotros mucha luz y que se van a ir profundizando más en la medida que avancemos. Cuando ya lleguemos al próximo encuentro y concluyamos con la materia, para nosotros estudiar las Escrituras debe ser otra cosa diferente a lo que ha sido hasta hoy. Estudiar las Escrituras para nosotros ahora va a ser mucho más fácil, o vamos a decirlo así, va a ser más efectivo, porque vamos a conocer las reglas, los reglamentos que el Espíritu Santo de Dios mismo, quien inspiró a los hombres que escribieron toda la Escritura, estableció. O sea que la Escritura se nos dio con reglas que el Señor estableció, pero esas reglas no solamente fue para que ellos escribieran, esas reglas fueron establecidas también para que nosotros las utilicemos en la interpretación, en conocer qué fue lo que Dios realmente quiso decir en su pensamiento tras lo que se escribió. Amén. Vimos entonces como primer punto o primer tema dentro del título que estamos estudiando, que la definición o definiciones e importancia de la hermenéutica. Estamos viendo los principios de interpretación y exégesis bíblica. El primer punto, definición e importancia de la hermenéutica, fue bastante interesante. En la definición nosotros vimos algunas ideas que estuvimos analizando para darnos cuenta de que mucha gente necesitaba o necesita saber, pues, que la hermenéutica es básica, es imprescindible, es para que nosotros entendamos, interpretemos bien las Escrituras. En la definición ya nosotros vimos que la hermenéutica es la recta interpretación de las Escrituras bíblicas, una recta, una correcta interpretación. Teniendo esto como un punto de partida, por favor, nunca olvide que la idea de conocer hermenéutica es saber interpretar. Estuvimos analizando algunas razones del por qué debemos saber interpretar las Escrituras conociendo las reglas, debido a que por causa de que muchos desconocen estos reglamentos, por causa de que muchos desconocen acerca de la hermenéutica, han surgido movimientos mundiales incluso que han alejado de la verdad a millones y millones de personas. En el mundo entero se han levantado sectas y organizaciones religiosas que están totalmente erradas en cuanto al camino verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Hablamos de algunas organizaciones entre muchas, como por ejemplo los Testigos de Jehová, hablamos de los mormones, hablamos de los católicos, apostólicos y romanos con su idea de un papa, porque para ellos ha habido una mala interpretación de estos pasajes de las Escrituras, pues han sacado textos de su contexto, han olvidado o han obviado, han echado a un lado el pensamiento o la idea que Dios quiso transmitir, porque han olvidado el contexto, lo que dice antes y lo que dice después de ese pasaje. Por ejemplo, en el caso de los mormones, José Smith dice que se le apareció Moroni y tuvo un encuentro con un mormón, y entonces hicieron una mezcolanza tan rara allí, y ellos tienen muchísima gente en el mundo entero. En Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia mormona es sumamente grande, y aquí ni se diga. Ahora, los Testigos de Jehová, yo creo que no hay organización en el mundo que se compare con esto. Yo creo que son la organización más grande en cantidad de personas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Están enseñando doctrinas de error. Si usted leyera o conociera la escatología que los Testigos de Jehová enseñan, usted se pondría las manos en la cabeza, asombrado y maravillado del gravísimo error que ellos están cometiendo. Por ejemplo, no voy a detenerme en esto, pero para los Testigos de Jehová solamente hay 144,000 sellados con el sello de Dios, que son los que van a entrar al reino de los cielos, allá, al tercer cielo en el paraíso. El resto sencillamente va a disfrutar aquí durante el reinado del milenio de Jesucristo de un reino pues que es muy diferente al que hemos tenido desde un principio hasta nuestros días. Para los Testigos de Jehová, el principal propósito es poder llegar hacia ese milenio y poder disfrutar aquí en la tierra de este gobierno. Pero solamente los 144,000 sellados que se mencionan en Apocalipsis son los que van a poder entrar a la majestad de Dios en las alturas. El resto está frito. Es un error, porque la palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que hemos creído de corazón que Jesucristo es el Señor, todos nosotros, aunque estemos muertos, seremos resucitados y seremos transformados juntamente con los que estemos vivos. Y así, en un cuerpo glorificado exactamente igual al que tiene Jesús, estaremos siendo levantados por el Señor para encontrarnos con Él en las nubes y luego irnos todos para estar en el tercer cielo, donde se celebrará un bimá, esto es un tribunal para la repartición de galardones, donde se celebrarán las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, en fin. ¿Ok? Luego es cuando nosotros, la esposa del Cordero y el Cordero, vendremos a la tierra para establecer este reino, y nosotros como reina estaremos con Él en nuestros tronos, reinando sobre todas las naciones de la tierra. Para los Testigos de Jehová esto no es así. Así que ellos han llegado a estos extremos de herejía porque han tenido una muy mala interpretación de las Escrituras. Así que hay mucha gente que ha caído en estos errores precisamente por desconocer los reglamentos establecidos. No me voy a detener a ampliar mucho esto, sencillamente es un breve resumen para que nos ubiquemos de la importancia pues que tiene la hermenéutica para nosotros. Terminamos la enseñanza pasada diciendo que hay personas que piensan que no necesitamos de ministros que nos enseñen alguna cosa de la palabra, puesto que tenemos al Espíritu Santo, quien es la unción que nos enseña todas las cosas, basándose en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en donde Juan viene hablando en el pensamiento general, viene hablando de falsos maestros y falsos profetas que habían aparecido por allí y estaban tratando de extraviar de la verdad a los hermanos que ya habían sido instruidos, que ya habían sido enseñados. El asunto es lo siguiente. Yo quise mencionar esto porque quiero traer a colación
un pasaje de las Escrituras que es muy fuerte y que todos nosotros debemos conocer, porque hay mucha gente que cree estar en la verdad, pero lamentable y tristemente por ellos están en la mentira, están en el engaño. Y este pasaje, el cual quiero traer a colación, el cual quiero presentarles a ustedes, es el de Gálatas capítulo 1, versículos 6 en adelante. Déjenme buscarlo un momentito que yo lo tengo por acá. Gálatas capítulo 1, versículos 6 en adelante. Miren cómo dice este pasaje. Lo voy a leer y luego vamos a seguir entonces para darle continuidad a la enseñanza. Pero es bien importante para que usted vea la gran importancia que tiene la hermenéutica y sepamos pues definir bien este término. Pablo dice aquí, escribiendo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se ve? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa sencillamente el objeto sobre el cual se arroja la maldición. En otras palabras, lo que está diciendo allí el apóstol es que si alguien estuviere predicando un evangelio diferente del que ya ha sido predicado, según el fundamento de los apóstoles y de los profetas, el evangelio de Jesucristo, el que fue revelado por el Espíritu de Dios, sea maldito, sea un objeto donde se arroje la maldición. Sigue diciendo, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, hermanos, lo delicado de interpretar de manera incorrecta las Escrituras es esto, que nosotros podemos incurrir en el gravísimo error en el que han incurrido muchos de estos hombres y podemos desviar del camino de la verdad a muchos y podemos arrastrarles tras nosotros y llevarles por un camino que no es el verdadero. El verdadero camino es Cristo. Y por eso es que Cristo en su oración de Juan 17, el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la idea del verdadero evangelio es conocer bien al Padre y conocer bien al Hijo. No es tener una mera información acerca de Dios. La idea es conocer a Dios. ¿Por qué? Como lo hemos dicho, porque si nosotros conocemos bien a Dios, no de Dios, sino a Dios, entonces nosotros podemos creerle a Dios y no solamente en Dios. Porque los demonios creen en Dios. Ahora yo pregunto, ¿los demonios son salvos? ¿Quién me puede decir? ¿Será que los demonios son salvos porque ellos creen en Dios? De ninguna manera. Los demonios están perdidos. Pero nosotros no somos solamente creyentes de Dios. La idea es ser creyentes a Dios. Creerle a Dios. Si nosotros le creemos a Dios, entonces sus promesas y todas aquellas cosas que Él ha jurado y ha prometido para nosotros, todo eso que es nuestra pertenencia, nuestra herencia, será efectiva. En oportunidades hemos utilizado ilustraciones acerca de tener la fe, la clase de fe de Dios, y que esa clase de fe de Dios fue depositada en nosotros cuando nacimos de nuevo. Yo no sé si usted recordará, lo hemos dicho, pero cuando nosotros nacimos de nuevo, según lo que dice Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 1, versículo 13, a nosotros se nos colocó un sello. Ese sello es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Ese sello es que Dios
nos apartó e hizo de nosotros una nueva creación, como está escrito allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 17. Dios hizo de nosotros una nueva creación, algo que nunca antes había existido. Ahora, esa creación que nosotros somos es el sello que el Espíritu Santo colocó en nosotros. Cuando nosotros fuimos sellados, cuando nacimos de nuevo, en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo ser, en ese nuevo espíritu que nosotros somos ahora en Dios, hay un fruto que es llamado el fruto del Espíritu Santo. Y en ese fruto del Espíritu Santo está la fe. Esa fe que hay en ese Espíritu Santo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Por eso es que Él nos llama santos. No porque en este cuerpo de carne nosotros realmente estemos por completo santificados. No. Porque en este cuerpo de carne todavía en todos nosotros hay fallas. Cada día nosotros tenemos fallas de alguna índole, pero Dios no nos ve a nosotros conforme a lo que hay luego, fuera de ese espíritu nuevo que nosotros somos ahora. Lo que Dios ve en nosotros como santos es el espíritu que Él colocó en nosotros, el espíritu que Él hizo de nosotros, un espíritu que ahora es su misma naturaleza. Por eso Él dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El cuerpo y el alma nuestra están todavía saturadas de muchas secuelas de la vida pasada. En nosotros hay pensamientos, hay actitudes, hay un carácter, hay cosas que tienen que ser renovadas, regeneradas cada día. Nosotros tenemos que, día tras día, en la dimensión en que vayamos conociendo las Escrituras, ir lavándonos en esa área del alma, en esa área de la carne, pues. Que es lo que Santiago escribe, que recibamos con mansedumbre. Eso está allá en el capítulo 1, versículo 21 de Santiago. Que recibamos con mansedumbre la palabra en nosotros implantada o sembrada, la cual puede salvar nuestras almas. Lo único que puede salvar nuestras almas es la palabra. Aunque si usted lee un poquito antes, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, va a encontrar que se está diciendo que ya la palabra a nosotros nos salvó y nos lavó y nos regeneró, usted ve. Pero el alma tiene todavía que ser salvada, el alma tiene que ser renovada cada día. Bueno, precisamente la palabra es para nosotros indispensable, pero indispensable también es conocerla correctamente. Hay mucha gente que ha tergiversado, que ha dado interpretaciones incorrectas a muchos pasajes de las Escrituras, porque ha pasado por alto o no ha tomado en cuenta el pensamiento completo, donde se encuentra el texto que están utilizando para establecer sus doctrinas. Así que, como dice por allí un dicho que por mucho tiempo los ministros hemos conocido y que utilizamos, por mucho tiempo se ha dicho que todo texto fuera del contexto solamente crea un pretexto. ¿Un pretexto? ¿Para qué un pretexto? Un pretexto para formular mi propia doctrina, mi propia creencia, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Pero como lo dijimos en la enseñanza anterior, la Biblia, hermanos, no es de interpretación privada. La Biblia tiene una sola interpretación. ¿Cuál es la interpretación que la Biblia tiene? La que Dios le dio. Por eso, el Espíritu Santo estableció unas reglas para inspirar el pensamiento de Dios y revelarse así a los hombres. Por eso es que nosotros necesitamos conocer esas reglas para saber interpretar qué fue lo que realmente el Espíritu Santo quiso decir. Así que esto que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 9, es muy delicado. Y yo les digo, hermanos, si usted se va para Apocalipsis, allá al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, va a encontrar que se da una sentencia también muy fuerte para las personas que le quitan o le añaden a las Escrituras. La sentencia es que Dios también puede añadir las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis para aquellos que están añadiéndole lo que no es la palabra de Dios. Hay gente que dice
así me dice el Señor, así te dice el Señor, y usan la palabra para confirmar lo que ellos están diciendo, dice que dijo Dios cuando Dios no ha dicho nada. Hay personas que le quitan a las Escrituras. Es cierto, hay pasajes de las Escrituras que en los originales no aparecen, y en los comentarios que hay acerca de esos libros o epístolas se hace la salvedad de pasajes que, aunque nosotros lo tenemos en las Biblias que utilizamos, en los originales realmente esos pasajes no existen. No me voy a detener en esto ahora, pero qué interesante es que nosotros pues conozcamos las reglas. Vamos a entrarle a eso de las reglas un poco más adelante, ¿ok? Bien, estuvimos hablando, y aquí quiero detenerme un momentico. Estuvimos hablando de las definiciones y de lo que mucha gente dice en estos tiempos. Yo no necesito que nadie me venga a explicar, yo tengo al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo me basta, porque Él es la unción que me enseña todas las cosas. Ya explicamos esto en la enseñanza anterior, que sí, Él es quien nos enseña todas las cosas, pero cuando nosotros analizamos el pasaje ya claramente pudimos ver y notar que se viene hablando del caso de personas que estaban infiltrándose dentro de la congregación para extraviar de la verdad y predicar una cosa diferente a los hermanos. Por eso es que se les amonesta, por eso es que se les aconseja que no se dejen mover de lo que ya antes se les había enseñado. Ya ellos tenían un fundamento que había sido puesto por los apóstoles y por los profetas, y que nadie que viniera a predicar una cosa diferente debía ser aceptado por ellos. Ese es todo el meollo de ese capítulo 2 de la primera carta de Juan. Vamos a continuar entonces. Decíamos que la sabiduría infinita de Dios, que fue dada por el Espíritu Santo a hombres quienes fueron inspirados por escribieron aquello que recibieron del Espíritu Santo de Dios en un lenguaje que nosotros conocemos como antropomórfico. Estuvimos hablando de esto y decíamos que antropomórfico sencillamente es una palabra que se utiliza para darle figura humana a lo que nosotros íbamos a recibir de parte de Dios. La palabra de Dios es infinita, la palabra de Dios es divina, la palabra de Dios es celestial, la palabra de Dios es espíritu. Y para que nosotros podamos entender esta palabra, que es infinita, que es espíritu, que es celestial, nosotros necesitamos tener figuras, o sea, imágenes que pudiéramos interpretar en nuestra naturaleza humana para entender lo que es celestial. Vamos a ver entonces la importancia de la hermenéutica en el ministerio o en la vida de todo creyente. Vamos a ver la importancia que tiene la hermenéutica, y aquí vamos a mencionar algunas cosas brevemente para entonces entrar de lleno a la parte en la que quedamos en la enseñanza anterior. El apóstol Pedro dice que en estos tiempos nosotros deberíamos tener mucho cuidado y deberíamos mirar bien, pues, cómo estamos analizando las Escrituras, para que los falsos profetas, los falsos maestros, no puedan hacer de nosotros presa e introducir en nuestras vidas las herejías destructoras. Son muchas las personas, mucha la gente que ha sido ya atrapada en estas herejías. Pedro dice en el capítulo 2, versículos 1 y 2 de su segunda carta: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Como dice, aún negarán, llegarán al extremo. Miren, los testigos de Jehová no creen en que nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo. Es más, Cristo no es el Hijo de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos Cristo es un profeta, es un Dios con D minúscula. ¡Qué delicado! Aún negarán al Señor. Es una manera de negar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera que la Biblia dice
que nosotros tenemos para ser salvos es a través del sacrificio sustitutorio de Jesucristo. No hay otra manera. Así que si alguien viene predicando cualquier otra cosa, hermanos, lamentable y tristemente nosotros tenemos que decirlo, están en una herejía destructora. Ay, hermanos, pero es que ellos son tan chéveres y son tan cristianos y devotos, sí. Pero si Cristo no les ha salvado y no les ha lavado en su sacrificio en la cruz del Calvario, ellos no son salvos. La única manera de salvación es a través de aquel Cordero que Dios suplió, que tomó nuestro lugar, que se hizo nuestro sustituto en el juicio de la cruz. Es la única manera. De otra forma, no hay cómo ser salvo. Incluso nadie puede ser salvo por guardar las obras de la ley. Ningún ser humano puede ser salvo. Hoy en día estamos viendo un fenómeno en muchas congregaciones cristianas evangélicas. Son muchos los pastores que están induciendo, que están dirigiendo al pueblo que pastorean a la práctica del judaísmo, a la práctica de las leyes mosaicas. Son muchos los que están practicando las fiestas, celebrando fiestas y practicando el sabbat y practicando muchas de estas cosas que nada tienen que ver con la iglesia. Dice la palabra que ya nosotros no estamos bajo la ley. La ley no ha pasado, la ley no ha desaparecido, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, la ley está vigente, sí, la ley está vigente, por supuesto, es palabra de Dios, pero nosotros no somos salvos porque estemos sujetos a la ley, somos salvos por la gracia. Es más, cuando Pablo escribe a los romanos, dice que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser salvo, nadie será justificado por las obras de la ley, solamente hay uno que fue justificado por las obras de la ley, hay solamente uno a quien no se le puede inculpar de pecado, porque sí guardó las obras de la ley. Es más, en su vida, él tuvo muchos enfrentamientos contra aquellos que decían ser los sacerdotes de la época, porque él les tumbó muchas de las prácticas y leyes que estaban estableciéndole al pueblo y que estaban siendo mal interpretadas e incorrectamente aplicadas. Así que Jesucristo es el único que sí cumplió la verdadera ley, no las tradiciones y las costumbres de los hombres, que asimismo, como los judíos, la iglesia se ha llenado de estas cosas. Hay muchas cosas que se están practicando en la iglesia que nada tienen que ver con la verdad de Dios establecidas en las Escrituras. Nada tiene que ver. Igualito, miren, por las obras de la ley nadie se salva. Ahora, ¿será que mucha de esta gente que está tratando de inducir al pueblo a que vaya a practicar las obras de la ley no han estudiado nunca ni el libro de Romanos, ni el libro de los Gálatas, ni aún el libro de Santiago? Vamos a ver ahora en los ejemplos que vamos a citar algunas cosas bien interesantes de comparaciones que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta de Pablo a los romanos, dice que por las obras de la ley ninguno podrá ser justificado. Pero vamos a encontrar entonces en Santiago que dice que nosotros somos justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿Te ven? Entonces, ¿cómo es la cosa? Pablo dice que no y Santiago dice que sí. Y allí es donde mucha gente hierra. Mucha gente falla. ¿Por qué? Porque no toman o no consideran el pensamiento completo de ese texto que están extrayendo de allí. Lo están separando, pues. Lo están extrayendo y separando del resto del pensamiento. Y eso es lo que ha ocasionado este problema de mala interpretación. Y por eso es que muchos se están desviando. Hemos dicho entonces, hermanos, que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de diferentes niveles sociales, intelectuales, en tiempos muy distintos unos de los otros y en ocasiones y circunstancias muy diferentes también. El Divino Hacedor se valió de todos estos factores
para redactar la Carta Magna a la humanidad. Él utilizó, como ya lo hemos dicho en la enseñanza anterior, hombres de diferentes culturas, de diferentes idiosincrasias, de diferentes regiones, culturas, de historia. Se calcula que aproximadamente entre el momento en que se comenzó a entregar la Escritura por inspiración del Espíritu Santo hasta que se estableció el canon aceptado de estas, transcurrieron unos 4.000 años. Pero el tiempo estipulado de escritura en que estos hombres la escribieron se calcula que fue de unos 1.500 años. Allí nos están incluyendo los 400 años que hubo de oscuridad entre Malaquías y los evangelios, por ejemplo. En fin, después la recopilación de todos esos manuscritos y entonces establecer las reglas y hacer los sínodos y las reuniones en donde se establecieron las reglas que iban a utilizar para analizar todos estos escritos y cuáles iban a ser escogidos, en fin. Unos 4.000 años. Por eso es que nosotros tenemos ya con la Biblia, ya así como nosotros la conocemos, porque antes la Biblia no era así. Usted ve a Pablo escribiéndole a Timoteo: mira, cuando vengas, no te olvides de pasar por la casa de fulano, no recuerdo el nombre, y te traes mi capa, y me traes los manuscritos, me traes los papiros, me traes los pergaminos. Pablo andaba con un saco de libros que antes eran rollos. Hay gente que dice que, bueno, que lo que Pablo predicó y enseñó, todo fue por revelación de Dios. Sí, es cierto, yo creo eso. Ahora, ¿cómo Dios le reveló a Pablo toda esa revelación? Bueno, él utilizaba las escrituras, porque si no, ¿qué sentido tendría que Pablo anduviera con un saco, con una mochila bien grande de esos pergaminos, de esos libros, de esos manuscritos metidos allí? Él andaba con eso, estudiando siempre, y Dios le revelaba. Por eso es que también nosotros ahora lo cargamos, pero simplificado, en un solo volumen. Ya no ese montón de rollos metidos en un saco, como lo hacían ellos. Decimos entonces que el divino hacedor se valió de todos estos factores, o sea, los diferentes tipos de personas. Hemos dicho que allí hubo de toda clase de culturas, ¿ok? De toda clase de épocas, de diferentes tipos de lenguas. Habían unos que hablaban hebreo, otros que hablaban arameo, otros que hablaban griego. En cuanto al arameo, el arameo es una mezcla de idiomas. El arameo es una mezcla de hebreo con griego, es como un papiamento. Nosotros conocemos aquí un lenguaje que es papiamento, que tiene un poquito de cada cosa. Y el griego, hay el griego koiné, que es el griego bíblico, el griego que se utilizaba en el Nuevo Testamento, y hay el griego clásico, el griego selecto, el de la más alta cultura que había en Grecia. Hay personas, como vamos a ver un poquito más adelante, hay personas que son llamados griegos en las escrituras, pero que en realidad eran hebreos, pero que practicaban la cultura y la lengua griega. Y por eso se les llama griegos, helenistas. Pero no es porque ellos eran griegos, eran hebreos. Pero estaban practicando la cultura de los griegos y hablaban la lengua de los griegos. Ahora, en esas mismas circunstancias, tiene que ser interpretada las escrituras. ¿Por qué? Si Dios utilizó diversidad de gente para inspirarles y darles las escrituras, Dios sabía que esas escrituras iban a llegar también a una diversidad de gente, porque esas escrituras afectan igualmente al pescador de hoy, ¿sí? Como al doctor, como Lucas, que está en un hospital, que es un maestro, que es un catedrático, en fin. Igualito afectan a todos. Gracias a Dios que esa inspiración afecta a todos, porque así como Dios utilizó todo tipo de gente, ¿ok? Ella está dada de tal manera que puede llegar también a todo tipo de gente. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. No hay persona que no sea afectada por la escritura, por la palabra, cuando la estudia.
No hay persona que no sea afectada por él. Científicos. Mire cuántos científicos que han estudiado las Escrituras con el propósito exclusivo de desacreditarla. ¿Y en qué han terminado? Han terminado en aceptarla. Incluso arqueólogos han hecho estudios. Yo me sorprendí hace unos 3 años atrás. Estuve haciendo unas investigaciones y me encontré que una expedición se dio a la tarea, científicos se dio a la tarea de tratar de desacreditar el relato bíblico de lo que pasó en el Mar Rojo cuando Moisés atravesó por este en seco con el pueblo de Israel detrás. Entonces quisieron desacreditar esto. ¿Y qué se encontraron? En un golfo, en un saliente, encontraron cerros y cerros de huesos, de esqueletos, carruajes, espadas de los romanos, que eran los que estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué fueron a parar ellos? Con su propósito de desacreditar las Escrituras, aceptarla de que era verdad. O sea que la Biblia está hecha para afectar a todos. Muchos. Inclusive aquellos rusos, una expedición rusa que estaban tratando de abrir a 14 kilómetros estaban taladrando la tierra para tratar de medir sonidos, temperaturas y todo eso en lo profundo. Llegaron a 14 kilómetros y medio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ellos dejaron eso? ¿Y qué dijeron cuando ellos llegaron a ese nivel? Hemos destapado el infierno. Porque empezaron a detectar las temperaturas más altas que ellos jamás habían conocido, y a detectar la multitud de gritos, de multitudes de gente que se lamentaban y gritaban y gemían. Y ellos dijeron, hemos destapado el infierno. Abortaron la misión, abortaron la expedición, recogieron todo eso y lo dejaron así. O sea que científicamente, todo aquel que ha tratado, ha pretendido desmentir, desacreditar las Escrituras, ha salido con las tablas en la cabeza y ha tenido que reconocer que sí hay un Dios. Amén. Qué interesante todo eso. Entonces, las palabras inspiradas de la Biblia están tan llenas de un significado infinito que la mente natural tiende a tomarlas como fantásticas, simbólicas o figurativas. La persona, como decíamos anteriormente en la enseñanza número 2, las personas naturales, esto es los arquicos, los que no han nacido de nuevo, los que todavía tienen una vida mundanal y que están sujetos a las pasiones de este mundo, los arquicos no pueden entender. Para ellos, cuando leen las Escrituras, para ellos las Escrituras están vedadas. Hay un velo puesto sobre sus ojos. Ellos no pueden entender. Para ellos son locura. ¿Sí? Ahora, para ellos, ¿qué es lo que ven en las Escrituras cuando la leen? Fantasías. Esto es una cosa fantasiosa. Eso de que el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco a través del mar, y luego que los egipcios vinieron tras ellos, y una vez que estaban dentro, las aguas se cerraron y los tragó, y todos perecieron dentro de las aguas. Eso es fantasía. Sí, pero ¿qué hicieron? Bueno, trataron de demostrar que era una fantasía y descubrieron el hallazgo, de que habían cerros de miles de esqueletos allí que estaban amontonados en un lugar donde las corrientes empezaron a amontonar todos esos esqueletos. Inclusive encontraron un carruaje que ellos creen era el carruaje del faraón, porque era un carruaje especial, distinto de los demás. Muchas espadas, muchas armaduras. Eso está ahí. Yo me maravillé cuando leí esto y me gocé tanto de cómo Dios utiliza la misma palabra para afectar a los científicos. Entonces, hermanos, la mente natural, cuando ve las Escrituras, ve en ellos solamente fantasías de figuras o símbolos, y no es algo que para ellos sea claro, pues su entendimiento está velado, ellos no pueden verlo. La única manera, y eso ya lo hemos repetido, de que puedan entender lo que la Escritura dice,
que puedan entender es a través del Espíritu, y para ellos poder ver con claridad lo que las Escrituras dicen, tienen que haber nacido de nuevo. Si no nacen de nuevo, yo recuerdo en mis inicios, tenía apenas un mes de haberme convertido, estaba yo en San Javier del Valle, en una convención de jóvenes de la iglesia cuadrangular. Yo escuché a un hombre enseñando la palabra, pero como yo era un joven que había salido del hipismo, y yo nunca había tenido contacto con las cosas espirituales, no sabía nada de esto, yo me maravillé de escuchar a esa persona hablando y explicando las Escrituras. Y fue tan impactante lo que yo recibí de este hombre, que yo me puse la Biblia en mi rostro. Yo les he contado una Biblia vieja que me habían regalado sin portada, le faltaba un montón de hojas y estaba rayada por todas partes. Bueno, ese pedazo de Biblia, como yo le llamaba, me lo puse en mi rostro y yo hice una oración y le dije al Señor: Señor, méteme todo lo que dice tu Biblia en la cabeza. Era la oración ingenua de un niño, pero Dios honró esa oración. Dios honró esa oración y Dios preparó a aquel niño espiritual que hizo esa oración en ese entonces, un mes después de su conversión. Estamos hablando del año 70, 1970. ¿Sí? Y Dios ha hecho de este hombre un maestro de su palabra. Le ha dado una gracia, le ha dado una sabiduría, le ha dado una profundidad para la gloria de su nombre. Pero antes, yo no entendía nada de eso, era un niño, por supuesto. Era un niño. Ahora, ciertamente, la realidad y profundidad de la sabiduría que está detrás de la palabra sagrada está muy lejos de la capacidad de imaginación del hombre. Pero esta sabiduría puede ser comprendida y asimilada hasta donde la mente renovada del creyente le permita al Espíritu Santo interpretarla, utilizando pues las reglas de la hermenéutica. Aquí nosotros hemos utilizado este pasaje de 1 Corintios en el capítulo 2 y hemos leído algunos textos, no lo voy a leer todo, pero usted puede anotar y puede leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Allí nosotros, por ejemplo, en el versículo 13 leemos: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es esto de que nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque de hecho, yo les puedo decir, me lo he preguntado muchas veces, ¿realmente la iglesia del Señor tiene la mente de Cristo? Yo me he encontrado a cada uno que me ha tocado que preguntarme y le he preguntado al Señor: Señor, ¿dónde está la mente de Cristo en esta gente? No la percibo, no la puedo palpar. El asunto es, tenemos la mente de Cristo porque si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, Él es el único que nos puede a nosotros dar claridad acerca de estas cosas. Tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. No porque nosotros, carnalmente hablando, tengamos la misma mente que tiene Cristo, no. Pero tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros y Él es quien nos instruye, Él es quien nos revela, y Él es quien nos permite entender la profundidad de estas Escrituras. Vamos entonces a dedicarnos a mirar las reglas fundamentales de la interpretación. Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, yo le voy a preguntar, piénselo, respóndase a sí mismo, no me lo va a responder a mí, respóndaselo a sí mismo. Si la hermenéutica no fuera conocida por nosotros, ¿cómo creen ustedes que nosotros pudiéramos entender, conocer temas como, por ejemplo, el cielo y la tierra?
Porque si hablamos del cielo, automáticamente la gran mayoría de la gente pensaría en, bueno, lo que está en el universo, ¿ok? Las estrellas, las galaxias. La gente pensaría en eso. Pero cuando nosotros hablamos del cielo y de la tierra, nosotros tenemos que ver mucho más allá de lo que hay en este vasto universo. Porque el cielo de Dios es algo que es infinito. Por supuesto, el universo también es infinito. Pero para nosotros entender esto, hermanos, si no tenemos una mente o un espíritu renovado, el Espíritu Santo no nos puede dar a entender acerca de estas cosas. Yo creo que ahora nosotros podemos tener más claridad, podemos hablar con más claridad acerca del cielo y de la tierra. Podemos hablar acerca del tiempo y de la eternidad. Ya nosotros aquí en otras materias hemos explicado que el tiempo es algo que Dios creó para este tipo de vida terrenal que nosotros tenemos. Sin embargo, la idea de Dios con nosotros no era que nos quedásemos en esto, porque al principio nosotros no éramos ni mortales ni inmortales. La inmortalidad de nosotros estaba condicionada a la obediencia a Dios. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, o definitivamente morirás, o muriendo morirás, como usted prefiera traducir. Entonces, la inmortalidad en el hombre estaba condicionada a la obediencia, era necesario. Ahora, para nosotros entender el tiempo y entender la eternidad, ¿cómo entender nosotros la eternidad si no entendemos el tiempo? La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Por eso es que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, llegamos a pasajes como en Apocalipsis, por ejemplo, donde se dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y la gente dice, bueno, Él es el primero y Él es el último. Pero Dios no tiene principio de días, ni tiene fin de estos. La eternidad no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. La eternidad es algo que es sencillamente difícil de entender. Por eso es que cuando nosotros leemos y llegamos a estos pasajes, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, allí no está hablando de tiempo, está hablando del primer lugar. Yo soy el primero sobre todas las cosas. No está hablando yo fui el primero que nació, yo fui el primero que existió. No está hablando de eso, sino que está hablando de yo soy el número uno. Por eso es que al Señor Jesucristo se le dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Jesucristo, acerca de Jesucristo? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo. En Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo. Si nosotros vamos al principio de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ya hemos explicado, y la tierra vino a estar desordenada y vacía por causa del efecto de la rebelión de Satanás que la destruyó. Eso lo hemos explicado en Ezequiel 28, Isaías 14, en fin. Pero cuando nosotros leemos en Juan, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese principio, ¿a qué se refiere? ¿A tiempo? No, porque Dios no tiene principio de días ni final de estos. Él es eterno y Jesús es eterno. Amén. Bien, entonces hay temas difíciles, pero la única manera de entenderlos es por la dirección del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos nosotros la hermenéutica. Lo visible y lo invisible. ¿Cuántos aquí han visto ángeles alguna vez? ¿Quién ha visto ángeles? Mi hermana Gladys, mi hermano Jorge y él. Yo muchas veces he visto a los ángeles.
Muchas veces me han traído mensajes, me han entregado cosas, los he visto ministrando entre la congregación, me han puesto vestimentas, me han colocado un yelmo, me han dicho que el Señor les ha enviado para constituirme en profeta para las naciones, y han pasado muchas cosas que, bueno, yo para recordarlas todas y compartírselas pasaría tiempo. Pero, ¿quién puede entender eso? Estos ojos físicos fueron creados por Dios, o fueron hechos para que pudieran captar solamente las cosas naturales. Así que, con estos ojos, muy difícil será que nosotros podamos ver lo que es invisible. Ahora, ¿hay lo invisible o no lo hay? No lo hay porque no lo podemos ver. ¿Ah? ¿Será que no existe lo invisible porque no lo podemos ver? Yo les puedo mostrar en el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 11, en los primeros versículos, que Daniel durante 3 semanas, esto es 21 días, estuvo haciendo oración, ayuno y oración. Finalmente, cuando se le aparece el varón Gabriel, le dice: desde el principio de tus oraciones fuiste escuchado y yo fui enviado con la respuesta. Desde el principio. Pero el príncipe del reino de Persia se me interpuso, me estorbó, y yo no pude llegar hasta que por fin vino Miguel, el principal entre los príncipes celestiales, y entonces yo pude venir para traerte la respuesta. Ahora, en esa escena, Daniel no estaba solo, él estaba con un grupo de personas, y cuando el ángel, cuando Gabriel se le aparece, muchos se llenaron de espanto, de temor, porque escuchaban la voz, percibían la presencia gloriosa del ángel, pero ninguno lo vio. El único que pudo verlo fue Daniel. El único que pudo verlo fue Daniel. Ahora, ¿por qué Daniel pudo verlo? Porque de alguna manera Dios acondicionó sus ojos naturales para que pudiera ver también en lo que es sobrenatural, lo que es invisible. Bueno, todos esos temas, la única manera de poderlos analizar, estudiar y comprender es a través del Espíritu Santo, y por eso es que el Espíritu Santo es la mente de Dios en nosotros. Si no, hermanos, difícilmente nosotros pudiéramos entender esto. Ahora, esa mente de Cristo, esa mente de Dios en nosotros por el Espíritu Santo es lo que permite que Él acomode lo espiritual a lo espiritual. No dice lo espiritual a lo carnal. No puede acomodar lo espiritual a lo carnal, es imposible. Pero lo espiritual a lo espiritual, si no somos espirituales, no podemos entender las cosas que son espirituales. Para nosotros serían también locura. Amén. Bien, vamos a ver entonces reglas fundamentales de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Esto es algo que todos nosotros debemos saber. De aquí en adelante le voy a dar más rapidito, porque hemos dejado ya por sentado una base, un fundamento, y ya de aquí para adelante vamos a ver una serie de ejemplos de las escrituras mal interpretadas y cómo se deben interpretar, ¿ok? La Biblia debe interpretarse a sí misma, es lo primero que nosotros necesitamos saber. Vamos a leer un pasaje, un texto que ya vimos en la enseñanza anterior, en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, entiéndase entonces que nosotros lo que vamos a leer lo debemos colocar en un orden de prioridades. Entendiendo primero, debemos entonces resaltar en nuestras vidas ese primero. Lo que vamos a leer, eso tiene que estar claro en nosotros y eso debe estar en primer lugar. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primero debemos tener eso muy claro en nuestra vida. Y como escribe Pablo también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, toda escritura
¿Cuál? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿quién es la que se encarga de enseñarnos? ¿Quién es la que se encarga de redarguirnos? ¿Quién es la que se encarga de corregirnos? ¿Quién es la que se encarga de instruirnos? La misma Escritura, la misma palabra. Por eso es que ella tiene que ser interpretada por ella misma. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros y quien la inspiró y estableció las reglas, es el único que nos puede a nosotros permitir entender la Biblia. Así que no es de interpretación privada, y esto es lo que ha pasado con estos movimientos mundiales que han surgido por causa de hombres que lamentable y tristemente han conducido tras el error a muchísima gente. Por este libro de José Smith, la religión de José Smith, cuánta gente, Russell, que llevó a tanta gente tras los testigos de Jehová, el papismo, los que andan detrás del Papa, que el Papa es el fundamento de Pedro, pues sacaron del contexto lo que el Señor en realidad le dijo a los discípulos cuando Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no pueden ver, si nosotros analizamos gramaticalmente la oración, el pensamiento de lo que se viene hablando, claramente podemos ver allí que de lo que el Señor habló cuando le declaró esto a Pedro es de la revelación que Pedro había recibido, no es que Pedro era el primer papa. La regla fundamental de la Escritura es que la Escritura explica la Escritura. Amén. Eso es primero y no debemos nunca pasarlo por alto ni olvidarlo. La Escritura explica la Escritura. Vamos a ver unos ejemplos y ya lo vamos a ver. Por ignorar estos reglamentos establecidos por el Espíritu Santo para inspirar la palabra de Dios, entonces han surgido errores y actuaciones del hombre, tales como, por ejemplo, aquí tengo yo una lista, se las voy a leer. Los judíos que hallaron en sus escritos aparente apoyo para rechazar a Jesús, al extremo de que lo llevaron a la muerte. Sin embargo, las mismas escrituras por ellos citadas para esto, para lo que hicieron, claramente dejaban ver de que Jesús era aquel Mesías que había de venir. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Los católicos romanos, para crear el error del Papa, del primer Papa fue Pedro, porque hay una mala interpretación. Vemos allí también los espiritistas que ellos apoyan la reencarnación. Los espiritistas creen en la reencarnación y que un espíritu de un muerto a veces sale de y nace en un nuevo ser y vuelve, y entonces hay personas que recuerdan la vida pasada, hace cuántas vidas. Yo no sé, hermano Rigoberto, ¿usted no se recuerda de hace 10 vidas anteriores? ¿No? Bueno, ellos tienen esa loquera metida en su cabeza. No me acuerdo lo que hice el mes pasado. ¿No te acuerdas lo que hiciste el mes pasado cuando te hace 10 vidas? Hoy en día, inclusive, miren hasta donde llega el asunto. Hay mucha gente, psicólogos, psiquiatras, médicos, doctores, que inducen hipnóticamente a personas para hacerles retroceder en el tiempo y permitirles conocer, entonces allí estas personas revelan situaciones vividas por ellos en otras vidas. Por eso es que surge esta situación en él. Regresión. ¿Usted ve? Y eso es un error, hermano, eso no puede ser, es imposible. ¿Qué es lo que está operando aquí en este momento entonces, cuando a estas personas la sujetan o la someten bajo hipnosis? Ahí está operando otra cosa rara que no es lo que ellos pretenden. Los comunistas, qué interesante lo de los comunistas. Los comunistas, por mala interpretación de las escrituras, por no conocer las reglas, ellos han establecido un nuevo evangelio.
que es el evangelio revolucionario, pero lo tradujeron mal, no es revolucionario, lo que ellos practican es revolucionario, el evangelio revolucionario. ¿Qué es lo que dice el evangelio revolucionario? Que le quitan al pobre, le quitan al rico para darle al pobre. Aquí en Venezuela le quitaron al rico para darle a unos que eran pobres, que ahora son más ricos que los que antes eran ricos. Y a los pobres les dieron migajas, pero que ahora son mucho más pobres. Bueno, ese es algo que nace también de la mala interpretación de las Escrituras. Sí, es lamentable. Los incrédulos tratan de buscar en las Escrituras aparentes contradicciones de la palabra, como lo dijimos hace un rato, para contradecirla. Valga la redundancia aquí. Ellos buscan aparentes contradicciones para entonces desmentir, pues, la realidad, la verdad de las Escrituras. Los sectarios mormones, rusalistas y otros como estos, para sus blasfemos errores, porque es una blasfemia lo que ellos están enseñando. Los que les gusta el satanismo. Satán o Satanás o el diablo fue el primero que tergiversó, que interpretó incorrectamente las Escrituras, o la palabra de Dios en este caso. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? A Adán. A Adán se lo dijo a Eva. A Adán. Y Adán se lo comunicó a Eva. Y cuando Eva habló con la serpiente, cuando éste la tentaba, ella le dijo algo que Dios no le había dicho a Adán. No es que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como Dios, serán abiertos vuestros sentidos y seréis iguales que a Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo Eva cuando le respondió a la serpiente? Ni le tocaréis. Y Dios nunca le dijo que no lo tocara. Dios nunca dijo eso. Porque Eva no tenía una palabra de primera mano. A Eva se lo transmitió su esposo. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿qué fue lo que Satanás hizo allí? Bueno, él tergiversó, él cambió, él interpretó mal la palabra de Dios. ¿Y qué pasó como consecuencia de ello? Hermano, qué delicado es el asunto. Toda la humanidad, por la mala interpretación o por la interpretación incorrecta que Satanás le dio a la palabra de Dios, sucumbió a la muerte y al pecado. Qué tremendo, es difícil esto, pero es la realidad. Así que, hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, qué delicado es o añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Hay una sentencia estricta y, hermanos, no queremos que nadie pase por ella. Nadie puede quitar o poner o añadir o suprimir a la palabra inspirada sin hacerse acreedor a las consecuencias de su profanación. La ley de Jehová dice que ella es perfecta, ¿ok? La ley de Jehová es perfecta. Vamos a leer aquí unos versículos brevemente. No voy a leer todos los pasajes, pero dice el versículo 7 del Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Ahora miren lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, ya lo leímos, ya sabemos lo que significa, y útil. Aparte de esto, nosotros encontramos, por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Marcos también lo dice en el capítulo 13, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas también lo dice 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Qué tremendo! En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, no penséis que he venido para abrogar, esto es, para terminar, para finalizar, para hacer caduca la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir, porque nadie jamás pudo cumplir la ley. Nadie. No hubo nadie, ni siquiera el mismo Moisés, que fue el instrumento que Dios usó para entregar las tablas de la ley, el decálogo. Entonces, porque de cierto os digo, sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, yo pregunto, ¿se cumplió por fin el propósito de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cuál fue el fin de la ley? No era Cristo. El fin, el propósito de la ley. Se cumplió por fin la ley. Hubo uno que la pudo cumplir. Y al haber ese uno que pudo cumplir la ley, entonces, por ese uno que pudo cumplir la ley, el fin de la ley que apuntaba hacia Cristo, ahora nosotros hemos podido ser salvos. Nadie, hermano, puede ser salvo por cumplir las obras de la ley. Nadie. Qué bueno. Vamos a ver un ejemplo aquí en el Salmo 8. No me voy a detener a leer todo el Salmo, pero usted tome nota, léalo en su casa. En el Salmo 8 nosotros encontramos aquí un pensamiento que fue mal interpretado por algunas personas. Alguien interpretó que los bueyes y las ovejas mencionados allí eran creyentes, mientras que las aves y los peces eran los incrédulos. Pero allí en el Salmo 8, si usted lo lee, va a encontrar que no se refiere a eso. Allí, por ejemplo, el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le creaste un poco menor que Elohim, que lo han traducido que los ángeles. Un error, porque Dios no creó al hombre un poco menor que los ángeles, lo creó un poco menor que Elohim, aunque Elohim se utiliza también en el hebreo para referirse a los ángeles. Pero sin embargo, si nosotros analizamos la hermenéutica para analizar esto, para estudiar esto, vamos a encontrar que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo dijo Dios que lo quería hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Elohim es un nombre plural de Dios. Pero sé que cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, los versículos 1 en adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo, quien era con el Padre, con Dios. ¿Ves? Elohim, por eso es que dice, hagamos a nuestra. Si Dios es una sola persona, como algunos aseguran, ¿por qué no dijo Dios más bien, voy a hacer al hombre a mi imagen o conforme a mi semejanza? Sino que dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y por eso es que cuando en la enseñanza pasada yo hablaba acerca de solo Jesús y de esta gente, yo les decía que Jesús era un farsante, según ellos, porque Jesús engañó a todo el mundo haciéndoles creer que había un Padre en el cielo que estaba hablando con él, cuando él era el mismo quien estaba hablando, proyectando su voz con ventriloquía hacia los cielos para decir, tú eres mi hijo amado. Es una locura. ¿Quién va a creer que eso sea así? Una locura total. Y una ilusión que hizo entonces creerle a la gente que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal como de paloma, y él era el mismo Espíritu Santo, era el mismo Jesús. Es una locura. Elohim es un nombre plural para Dios. Así de sencillo. Cuando digo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, allá en el Salmo 8 lo que está diciendo el salmista es, le hiciste un poco menor que Elohim, le hiciste un poco menor que Dios.
Lo hizo a su imagen y su semejanza, pero no era exactamente como Dios, ¿no? ¿Por qué? El hombre tuvo una condición. Si el hombre hubiese cumplido esa condición, entonces hoy, sin todo esto que ha tenido que suceder en la historia del hombre, nosotros estuviéramos juntamente con Dios paseándonos por las calles y pudiéramos... Imagínense usted qué no pudiéramos estar haciendo nosotros. Yo le puedo decir que ahora, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, al poder cumplir las obras de la ley en sí, consigo, o sea, en sí mismo, ahora nosotros en Él somos uno con Dios. Ahora somos uno, y no solamente somos uno con Dios, sino que ahora nosotros, como lo dice Pedro también, nosotros disfrutamos o participamos con Dios de su misma naturaleza divina. ¿Usted ve? De su misma naturaleza divina. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? No, que los bueyes allí y las ovejas son los creyentes. No. Literalmente, cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, Dios lo colocó como el rey, amo y señor sobre toda la creación para que la dominara, la sojuzgara, para que él dominara con fuerza todo lo que Dios había creado. Todo lo puso debajo de sus pies. El hombre fue creado para ser Dios de este mundo. Ese título que el diablo se abroga para sí, el título de el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ese era un título que le pertenecía al hombre desde el principio. El hombre fue puesto como el Dios de este mundo. Entonces, allí de lo que está hablando el salmista es de esa obra que Dios dijo. Entonces, el evangelista, el predicador, dijo que los bueyes y las ovejas eran los cristianos. Así que todavía no había cristianos. Cristo ni siquiera había venido. Los peces y las aves, que eran los incrédulos. Es una interpretación totalmente fuera de orden. Eso no está en el pensamiento de lo que el salmista, por la inspiración del Espíritu Santo, estaba escribiendo. Sigo adelante para que miremos otro ejemplo. Aquí vamos a encontrar el lenguaje bíblico. Escuche bien esto, por favor. El lenguaje bíblico no se limita a una expresión científica y seca, sino en muchos casos figurada y popular. Contiene figuras retóricas o literarias, como le hemos dicho, símiles, parábolas, hipérboles, eufemismos, hebraísmos, entre otros más que vamos a estar analizando más adelante. Para poder entonces interpretar las Escrituras, nosotros debemos saber o conocer qué cosas son cada una de estas que hemos mencionado, qué significan, o sea, de qué manera nos van a ayudar a interpretar correctamente las Escrituras. Vamos a ver este ejemplo en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 12. Allí se lee: y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué entendemos nosotros? Si nosotros no aplicamos las reglas de la hermenéutica para entender lo que se está escribiendo, todo camino de carne, o toda carne había corrompido su camino. ¿A qué se refiere? ¿Qué es en realidad lo que está diciendo allí el escritor? ¿Qué entendemos nosotros allí por carne y camino? Pudiéramos interpretar que estamos hablando también de los animales incluso, pero no es a eso a lo que se refiere. Ahí estamos hablando es a figuras que se están utilizando y que se refiere a personas y se refiere a las costumbres o las prácticas que estas personas estaban llevando o sobrellevando, viviendo, en fin. No se puede interpretar entonces en sentido literal, porque allí se está utilizando una figura. Lo que necesitamos es saber detectar o identificar cuando esa figura está puesta allí para que nosotros entendamos, por lo menos allá bueyes, ovejas, aves, aves y peces. Son literalmente, lo que está escrito es literalmente lo que se estaba diciendo. Que todos esos animales estaban siendo o habían sido puestos por Dios bajo su autoridad. Pero aquí en el 6:12 de Génesis
No podemos mirarlo literalmente, porque si lo miramos literalmente estamos viendo otra cosa que no es lo que se está diciendo. Otro ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice Isaías 11:1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, si nosotros miramos literalmente lo que se escribió allí o lo que el profeta escribió allí, no vamos a entender cuál es el pensamiento. Allí de lo que se está hablando es de la genealogía de Jesús. O sea, allí lo que se está diciendo es una figura que nos habla de la genealogía, el árbol genealógico de Jesucristo. ¿De dónde iba a surgir Jesucristo? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago que retoñará de sus raíces. Así que bueno, se refleja entonces la genealogía de Jesús. Debe tomarse las palabras en sentido que indica el conjunto de la frase. Hay palabras difíciles de precisar en su contenido, entonces es necesario interpretarlas de acuerdo al pensamiento de la frase en que se están o en que están incluidas. Así que cuando nosotros miramos el pensamiento, de lo que se está hablando es de una palabra profética para los tiempos finales en donde Jesucristo había de venir. Y nosotros vamos a interpretar así correctamente. Son figuras, tipos que se estaban dando de algo que iba a surgir con el tiempo y que el retoño pues iba a salir de aquel de que se quería Isaí en este caso. Otro ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos salud y sanidad. Y muchas veces nosotros leemos por salud o leemos o interpretamos por sanidad lo que tiene que ver con las enfermedades y la recuperación de estas. O sea, automáticamente pensamos, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de sanidad, pensamos solamente en que hay una enfermedad y que fue curada. Pero muchas veces en las Escrituras las palabras pueden significar cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a mirar allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, los versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. La palabra salvo allí, del griego soso, significa librar o proteger, o sea, será salvo. El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, la palabra salvación aquí del griego soteria también significa salud, también significa salvo, salvación, pero significa también preservación, significa liberación, libertad, en fin. Vamos a ver una diferencia aquí. La palabra salvo muchas veces en las Escrituras se refiere a lo que Cristo hizo cuando nos remitió del pecado, nos redimió del pecado y de la muerte. ¿Usted ve? Se utiliza la palabra salvo, pero la palabra salvo, cuando nosotros la declaramos con la boca, también puede significar sanidad para nuestro cuerpo, puede significar preservación. Mucha gente en la iglesia no ha podido entender, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a nosotros ya nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte, nos dio salvación y vida eterna, sí, pero mucha gente no ha podido entender todavía que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos sanó también de todas nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades. Lo que pasa es que la manifestación en nuestro ser de esa sanidad física, de esa preservación, lo que hace la diferencia con lo que Jesús hizo cuando nosotros creímos con nuestro corazón y la sanidad que ya Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario, la diferencia es la confesión con la boca. Con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación aquí, soteria, cuando se confiesa
entonces hace que se manifieste lo que Cristo también nos dio en la cruz del Calvario. No solamente la liberación del pecado y de la muerte, sino también la salvación sobre toda dolencia y enfermedad. Pero hay que aprender que nosotros tenemos con la boca un poder que tenemos que expresar para que ese poder pueda manifestarse. Si yo no abro la boca, yo le he dicho esto a mucha gente, mi hermano, tú tienes que abrir la boca y tú tienes que declarar lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. La enfermedad no es tu herencia. Tú no puedes apropiarte de las enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades no te pertenecen. ¿A quién le pertenecen las enfermedades? Al diablo. La enfermedad no es mía, no es tuya. La enfermedad es del diablo. ¿De dónde viene la enfermedad? La paga del pecado es muerte. El pecado es muerte incipiente. La enfermedad es muerte incipiente. La enfermedad viene precisamente del pecado. Ahora, cuando Cristo nos remite o nos libera por completo del pecado y de la muerte, Él lo hace con todo lo que esto ocasionado en nuestras vidas. Ya nosotros no tenemos por qué estar sufriendo de enfermedades. Yo el día pasado yo les conté que, bueno, una situación que estaba viviendo con mis viejos, con mis padres, mis hermanos, en fin. Yo le decía a Carmen Concha, ya esto me tiene enfermo. En verdad, pues, yo no tengo por qué declarar eso. Pero cuando yo decía me tiene enfermo, por supuesto no me refería a enfermedades físicas, sino más que todo en el problema de los pensamientos que estaban provocando en mi vida. Pensamientos contrarios a lo que deben ser los pensamientos míos. Dice la palabra que yo debo traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos mis pensamientos. Pero a veces hay situaciones, y yo no me escapo de eso, como a todos nosotros alguna vez nos pasa, en que, cónchale, las cosas como que se salen a veces de nuestro control y nosotros como que cedemos. Pero la realidad, hermanos, es que ya en la cruz del Calvario todo fue hecho en Cristo Jesús. Pero necesitamos la declaración. La declaración hace la diferencia. Sigamos adelante. Tenemos otros ejemplos aquí en Mateo 16, 17 al 19, también en el capítulo 26, versículos 26 al 28, y en Juan capítulo 6, versículos 51 y 55. No vamos a leerlos todos, vamos a mirar la idea nada más. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué fue lo que no le reveló carne ni sangre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sino que mi Padre que está en los cielos. O sea, esta fue una revelación que te dio mi Padre que está en los cielos. Yo no entiendo eso, que Cristo, Dios es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Pero aquí Jesús, el Hijo, está hablando con los discípulos. Y entonces el Padre que está en los cielos, que no era Jesús que estaba aquí en la tierra con ellos, sino que el Padre que está en los cielos se lo reveló a Pedro. ¿Qué fue lo que le reveló? Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, tú eres Pedro. Sobre esta roca, ¿qué fue lo que interpretaron los católicos, apostólicos y romanos? Que Pedro era la roca. Ahora, Pedro también se traduce piedra. Se traduce piedra. La diferencia de roca, que es Petra, roca, es una peña sólida de roca, o una peña de roca sólida. Y sobre esa roca era donde Jesús iba a edificarla, no sobre una piedra. La palabra Petro significa una pequeña piedra que puede ser lanzada con facilidad. Es como agarrar una piedra del piso y lanzarla. Eso era Pedro. Ahora, la pregunta que debemos hacer: ¿dónde era que Jesús iba a edificarse la iglesia? ¿De una piedra que puede ser arrojada con facilidad de un lugar a otro? ¿O de una roca o una peña de roca sólida que no puede ser movida por nadie? ¿Ven?
Entonces surge el error del papado por una mala interpretación. En Mateo capítulo 26, Jesús les dice, en capítulo 26, 26 al 28, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La pregunta que debemos hacer, ciertamente Jesús les estaba dando a ellos su cuerpo en el pan y en el vino. Era literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo lo que ellos estaban comiendo y bebiendo. Bueno, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana interpretó esto como que literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús estaban en esos elementos. La Iglesia Católica tiene el concepto de transustanciación. Transustanciación, o sea, cuando se bendice el pan y se bendice el vino y se le da a la persona, literalmente la gente está comiendo la carne, el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Para ellos. Ahora tomemos eso, tomemos una hostia de la que ellos reparten en la Eucaristía y tomemos un poquito del vino que ellos reparten y llevémoslo a un laboratorio para que lo examinen y me digan si ese pedacito de pan es carne de Jesús y si ese poquito de vino es sangre de Jesús. ¿Qué creen ustedes que me diga el laboratorio? No puede ser. Ahora, la Iglesia Anglicana cree en la consustanciación. Para la Iglesia Anglicana sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero con el pan y con el vino está también el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Sí? Para la Iglesia Cristiana Evangélica, sencillamente son símbolos. Son símbolos. Un pan, símbolo de la carne, y un vino que es símbolo, un pan que es símbolo de la carne del cuerpo, y un vino que es símbolo de la sangre de Jesús. Ahora, para usted, ¿qué es lo que Jesús está diciendo allí? Pues? Y no es nada, Él les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y entonces sobre el vino le dice que tomen, que beban, que esa es su sangre. Pero vamos a entender bien el pensamiento. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros estamos participando de los símbolos del pan y del vino, nosotros estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero esto es un sentido espiritual. Esto no es un sentido literal como estos lo están interpretando. No puede ser. Ahora, se malinterpreta lo que allí se está diciendo y se enseña un error terrible que está llevando a mucha gente fuera de lugar. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Primera a los Corintios. En este ejemplo me voy a detener un poquito. Primera de Corintios 15, 18 al 19, aunque va a ser fácil entenderlo porque ya hemos hablado un poco de esto. Capítulo 15, Primera de los Corintios, versículos 18 y 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si usted toma este pasaje y extrae estos versículos y los lee, ¿qué es lo que está entendiendo? El 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Usted lee estos dos versículos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Era mentira de que tenían vida eterna. Y también dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos tomando esos dos versículos, los estamos sacando, ¿y qué es lo que estamos entendiendo? Estamos entendiendo que nosotros estamos aquí haciendo el papel de bobos. Estamos entendiendo que nosotros estamos aquí haciendo el papel de estúpidos, creyendo que Cristo murió y resucitó cuando en realidad Él no había resucitado. Entonces, si Él no resucitó, los que partieron, que nosotros creemos que están con Cristo, en realidad están sepultados y se los comieron los gusanos. Y nosotros que estamos aquí, estamos creyendo en algo y estamos creyendo que nosotros somos salvos y que tenemos vida eterna, cuando en realidad es mentira porque Cristo no resucitó. Eso es lo que estamos entendiendo si leemos estos dos versículos solos.
si lo sacamos del contexto, pero si usted va al contexto de lo que estamos leyendo en estos dos versículos, va a entender qué es lo que Pablo viene hablando. No es eso lo que estamos interpretando tomando los dos versículos solamente. Si leemos el pensamiento completo, lo que Pablo está atacando es una doctrina que se había infiltrado dentro de la congregación de los corintios, que estaban enseñando de que no había resurrección de muertos. Entonces Pablo les está explicando a ellos que si no hay resurrección de muertos como ellos estaban enseñando, entonces Cristo tampoco resucitó. Ahora, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, entonces los que murieron en Cristo en realidad no están vivos, están muertos. Y nosotros tampoco vamos a vivir, sino que también vamos a morir, nos van a enterrar y nos van a comer los gusanos. Y ya está. Eso es lo que la interpretación correcta de las Escrituras nos permite a nosotros ver. Las reglas. Miren lo que dice Gálatas 1, los versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A Pablo nadie le enseñó nada. ¿Verdad? A Pablo nadie le enseñó nada. Pablo recibió directamente del cielo, del Señor Jesucristo, personalmente la revelación del Evangelio que él estaba predicando. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Pero vamos a leer el contexto, vamos a mirar el pensamiento general de las Escrituras y vamos a ver si esto es verdad. Sobre el primer pasaje leído allá en 1 Corintios, yo les invito a que lean el capítulo completo. Pero cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al versículo 12, miren lo que dice. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ve? Lo que les estaba diciendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual en realidad no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora sí, pero hay que leer el pensamiento completo, ¿ven? Por eso es que lee eso. Pero si usted lo lee fuera de lo que dice antes y de lo que dice después, va a entender otra cosa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Podemos seguir leyendo. Yo les invito a que ustedes tomen ese capítulo y lo estudien completo para entender bien este pasaje. Sobre lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo, a los Gálatas, en el pasaje que leímos anteriormente, allá en Gálatas 1, 11 y 12. Miren, que él lo que predicó, el evangelio que él predicó, no lo recibió de hombre alguno, sino que el Señor Jesucristo fue quien se lo reveló. Vamos a ver un momentico aquí este asunto, vamos a compararlo. El mismo Pablo está diciendo en el capítulo 22, versículo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un célebre, un doctor de la ley, un hombre, un erudito, respetado por todos, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Eso es lo que está testificando Pablo. O sea, esto lo podemos entender nosotros como que Pablo está diciendo que, bueno, él conoce también la ley, sí es cierto, pero él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él estuvo en una escuela. Gamaliel era el maestro que preparó a muchos hombres en aquella época. Pero miren lo que leemos aquí en el capítulo 13, los versículos 1 al 3.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Había qué? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, ¿qué hacía Pablo metido allí cuando se llamaba Saulo? ¿Qué hacía Pablo o Saulo metido allí entre maestros y profetas? ¿Será que ellos no se enseñaban los unos a los otros? Porque que yo sepa, por ejemplo, aquí estamos reunidos el pastor Valera, otros pastores, ¿sí? El maestro Mario. ¿Pero qué estamos haciendo aquí los unos y los otros? Aprendiendo los unos de los otros, recibiendo la revelación de Jesucristo a través de el compartir los unos con los otros. Y eso mismo era lo que estaba pasando Pablo y lo que Pablo está diciendo allá en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. ¿Qué fue lo que decíamos nosotros hace un momento? Que Pablo le escribe a Timoteo que cuando pasara le llevara el capote, pero que le llevara también los libros, le llevara los pergaminos, le llevara... ¿Para qué Pablo necesita eso si él recibió el evangelio que predicaba solamente de Jesucristo? ¿Para qué libros? ¿Para qué más nadie? Entonces sacan del contexto, sacan del pensamiento las ideas y hacen una doctrina que no es lo que en realidad se quiere decir. Pablo sí recibió enseñanzas. Pablo sí recibió enseñanzas, sí recibió de otros hombres. Amén. Dios nos instruye así. Por eso es que la palabra, hermano, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de equipar, de formar a los santos para la obra del ministerio. Dios tuvo que haber utilizado gente que tenía ministerio para formar a Pablo. Y Pablo fue formado y recibió revelación. Por supuesto, hubo cosas que Pablo escribió, por ejemplo, el misterio que había estado oculto por las edades. Estaba oculto. Pedro dice que muchos indagaron, muchos trataron de descubrir de qué época, de quién estaba hablando, qué era lo que tenía que pasar, pero no lo sabían. Ahora Pablo describe o declara allí que a él le fue revelado el misterio, pero resulta que ese misterio ya estaba escrito. Lo que pasa es que nadie lo veía. Allá estaba escrito, estaba en las escrituras, pero nadie lo veía. Al fin Pablo, porque ese fue el propósito de Dios, Pablo al fin lo pudo ver. Y lo pudo ver porque el Espíritu Santo halló que Pablo era el hombre a quien él debía abrirle los ojos para que viera la verdad. Pablo pudo entender por las Escrituras que este Jesucristo era aquel Mesías que había de venir, aquel que había de cumplir los propósitos de Dios, el que iba a cumplir la ley y que iba a hacerse nuestro sustituto como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Amén. Él tuvo que verlo a través de las Escrituras. Gloria al Señor. Bien, hay un pasaje más aquí, se lo voy a decir, en 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 13, para que lo anoten, que es donde está el asunto del capote y de los libros que Pablo pide que le lleven. Trae cuando vengas, le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Para qué Pablo necesitaba eso? Si el evangelio que él predicaba lo recibió por revelación de Jesucristo. Ahora lo estamos entendiendo. ¿Sí? Qué bueno. Vemos otro ejemplo aquí. Las cartas que se escribieron a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas y designadas para corregir los errores que habían introducido en las nacientes iglesias con los judaizantes y falsos maestros. Se habían introducido gente que estaban tratando de hacer lo que hoy en día, que se supone, con tanto tiempo, con tanta enseñanza, con tanta predicación, con tanta revelación que se supone ya la iglesia debe tener, nosotros deberíamos estar claros
de que nosotros no estamos llamados a volvernos al judaísmo. O sea, nosotros no estamos bajo la ley para volvernos al cumplimiento de las leyes. Nosotros estamos bajo la gracia. La ley tenía un solo fin, un solo propósito, que era presentarnos a Cristo, el único que pudo cumplir la ley, el único que podía salvarnos. Entonces, en Gálatas y Colosenses, lo que se pretende es hacernos entender que ya nosotros no debemos volvernos a aquellas cosas de las cuales fuimos libertados, porque la ley, hermano, lo que hace es esclavizar a la gente. Miren lo que leemos aquí en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Gálatas. Anótelo, que eso no está en la guía. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar en el original griego significa embrujar. Significa embrujar. ¿Quién os embrujó? Es lo que allí se está leyendo. Para no obedecer a la verdad. Escuche bien, léalo bien, preste atención, no se distraiga. Preste atención, porque después no va a entender lo que estamos diciendo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o embrujó para no obedecer a la verdad? Ahora vamos a ver qué es la verdad y qué es la mentira. Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solo quiero saber de vosotros, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, que estaban tratando de llevar al judaísmo. Si usted estudia toda la carta de Pablo a los Gálatas y a los Colosenses, y estudia la carta a los Romanos, y estudia a Santiago, usted claramente va a entender allí que es un error garrafal tratar de conducir al pueblo a practicar las obras de la ley. La palabra dice, incluso, que si nosotros queremos ser practicantes de la ley, si fallamos en un solo punto de la ley, somos culpables ante Dios de toda la ley. De toda la ley. Nadie puede cumplir. Bien, hay otros ejemplos aquí en Romanos 3, 28 y Santiago 2, 24. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y con esto vamos a concluir por hoy. Miren, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quién dice esto? Pablo, cuando le escribe a los romanos. El hombre es justificado ¿cómo? Por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Vamos a leer Santiago y vamos a ver entonces cómo se contradicen los dos. Ahora Santiago dice en el capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Cómo es esto? Y no solamente por la fe. Hay una contradicción allí, porque Pablo está diciendo en la carta a los romanos que el hombre es justificado sin las obras de la ley. En cambio Santiago está diciendo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿cuál de los dos estaba equivocado? ¿Cuál de los dos estaba en error? Ninguno de los dos. Porque lo que Pablo está hablando a los romanos es con el caso de aquellos que querían volverse a judaizar, a la práctica de las obras de la ley. Pero lo que está hablando Santiago en su epístola, en su carta, no es de la ley, sino de las obras como resultado del nuevo nacimiento, lo que nosotros somos. Nosotros estamos llamados a hacer las obras de Dios. Ahí no está hablando de la ley. Santiago no está hablando de la ley. Pablo sí está hablando de la ley. ¿Usted ve? Las obras a las que se refiere Santiago son las obras que todos nosotros debemos hacer para bendecir a esta humanidad. Pero allá Pablo está hablando a los romanos era de las obras de la ley, de practicar las obras de la ley. Son dos cosas diferentes. Entonces los dos tienen razón. Allá lo que Pablo dice es que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero aquí Santiago dice que nosotros somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Esto es,
Más adelante dice, no recuerdo la cita bíblica, pero el mismo Santiago dice que me muestres tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tú me muestras tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿De qué es lo que está hablando allí? De las obras que vienen como consecuencia de una vida justificada en el Señor. Por ejemplo, hoy en día, gracias a Dios, ante esta situación que estamos viviendo en Venezuela, muchas son las iglesias, muchos son los pastores, líderes de las iglesias, que están practicando lo que llamamos el plato de sopa. Y muchos son los que están, gracias a esta obra de la iglesia, siendo beneficiados en nuestras comunidades, que vienen a las iglesias, de alguna manera están recibiendo por lo menos una vez a la semana el plato de sopa. Nosotros lo estamos practicando allá en los puertos de Altagracia, todas las semanas. Y Dios cada día añade gente que aporta, que da donaciones para que este plato de sopa no falte, especialmente en los niños. Entre personas, entre la población que no tiene recursos. Y por lo menos hay gente que llega allá con 3 días sin comer. Esas son obras. Esas obras manifiestan o identifican mi fe. Y de eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. No, pero la gente se vuelve un lío y dice, no, Pablo y Santiago se contradicen. Los dos están fuera de orden. Entonces, Santiago está combatiendo el error de unos desordenados que se contentaban con una fe imaginaria, rechazando las buenas obras que hacen evidente la fe. Y en el otro caso, somos justificados por la fe sin las obras de la ley, pero esa fe debe mostrarse al mundo a través de buenas obras. No hay contradicción, solo diferentes motivos al escribir las cartas. Combatir dos errores diferentes. Eso fue todo lo que pasó aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy.